Los 3 ejercicios más importantes para que vuestra pierna crezca. Hola amigos, ¿qué tal? Hoy os vengo a traer los 3 ejercicios más importantes para que vuestra pierna crezca, que tenga la máxima masa muscular posible y además que sea lo más fuerte posible y que podamos evitar cualquier posible lesión. Vale, ¿por cuál vamos a empezar? Por la sentadilla. La sentadilla es el ejercicio básico de cualquier rutina de piernas. Salvo que tengas alguna patología o alguna lesión que no podamos cargar peso sobre nuestra columna, posible lesión, una hernia en concreto, que el médico, el traumatólogo, no nos deje hacer ese ejercicio en concreto. Entonces, ese sí que es un mecanismo para evitar este posible ejercicio. En los demás casos, en cualquier rutina debemos tener en cuenta las sentadillas. ¿Por qué? Punto principal. Vamos a poder progresar en ella durante toda nuestra vida. Entonces, si podemos progresar en ella durante toda nuestra vida, a los siguientes ejercicios podemos trasladar esa fuerza que ganemos en ella a esos ejercicios determinados. Entonces, en este caso en concreto, os voy a explicar puntos a tener en cuenta en la sentadilla. Además, no solamente vamos a poder progresar en ella durante toda la vida, sino que es un ejercicio multiarticular que involucra varias articulaciones a la vez mientras estamos ejecutando el movimiento. Además, requiere de una concentración mental increíble, porque si no, la ejecución va a ser errónea. Entonces, vamos con los aspectos clave de este ejercicio en concreto. Como podéis ver, aquí tengo este tipo de calzado, que es como si fuese descalzo. Si podéis hacerlo descalzo, bien, porque eso significa que tenéis una buena dorsiflexión del pie. ¿Qué significa dorsiflexión? Que podemos realizar este movimiento sin que tengamos comprometida la movilidad. Entonces, si lo podéis hacer descalzo, bien. Si no, recomendación personal, y que yo también lo hago en la sentadilla cuando quiero ir a cargas elevadas, un calzado halterofilia, porque nos va a poner un taco en el talón y vamos a salir así. Entonces, esto lo que va a hacer es poner la posición de nuestra cadera de la forma más natural posible para después ejecutar la sentadilla. Si podéis acceder al calzado halterofilia, es una grandísima opción. Si no lo podéis hacer descalzo, lo que tenemos que evitar es cualquier calzado deportivo que tenga una especie de goma en la suela o una cámara de aire, porque eso va a desestabilizar nuestra articulación de tobillo y no va a ser una sentadilla lo más eficiente posible. Entonces, descalzo o con calzado halterofilia. La diferencia que hay entre una u otra, pues que con calzado halterofilia vais a incidir más en el cuádriceps y si lo hacéis descalzo vais a incidir más en el femoral. Pues vamos allá, vamos con este primer ejercicio. La sentadilla, lo que os explicaba ahora, es un grandísimo ejercicio que, recomendación personal, la pondría en cualquier tipo de rutina. Puntos clave a tener en cuenta. ¿Dónde debemos agarrar? Lo más cerca posible de nuestro cuello, a la altura de los hombros más o menos, en donde estemos cómodos. ¿Qué significa en donde estemos cómodos? Pues que si tú tienes una movilidad de hombro un pelín reducida, te va a ser complicado estar ahí cómodo, entonces puedes abrirlo un pelín más, pero eso, justo delante del hombro. Y así, de esta forma, cuanto más acerquemos la mano a nuestro hombro, el trapecio más sale hacia arriba, entonces digamos que más acolchamiento tenemos y menos nos molestará. Aspecto importante, no apoyarla nunca sobre la cervical, sobre este huesito que tenemos aquí, porque nos va a hacer un daño brutal y al día siguiente os va a doler. Entonces, siempre la barra sin espuma. ¿Por qué? Porque si ponemos la espuma parece que nos va a proteger de esa molestia que tenemos aquí, pero lo que va a hacer no solo que te vaya a molestar menos, sino que al tener la espuma, este grosor, la barra va a estar más lejos de nuestro centro de gravedad, es decir, de nuestra cadera. Entonces el movimiento va a ser un pelín más irreal. Entonces, recomendación personal, sin espuma. Entonces, ahora, teniendo esto en cuenta, cogeríamos la barra, lo que hacemos es ir girando nuestros hombros hasta colocarnos justo debajo de la barra. Como veis aquí, las muñecas no se giraron en ningún momento, no quedan así, sino que en esa posición.
¿Esto qué significa? Os lo voy a poner de dos maneras gráficas, que tenéis que llevar el pecho arriba o si no, una retracción escapular, es decir, que las escápulas se vayan atrás. Entonces, una vez que ya tenemos esto en cuenta, nos damos un pasito hacia atrás, pies con una pequeña aducción de cadera. ¿Qué significa esto? Que el pie esté mirando un pelín hacia afuera. ¿En qué ángulo? En el ángulo, dejo esto un momentito, en el ángulo que forma tu fémur, es decir, si tu fémur está un pelín hacia afuera, pues lo pones en ese ángulo. Si tu fémur, que es difícil esta situación, esté lo más paralelo posible, pues sí que puedes poner los dos pies en paralelo, pero la manera más lógica es poner una pequeña aducción de cadera, es decir, que el pie mire un pelín hacia afuera, tener esto en cuenta para que no se olvide nunca, como si quisieseis romper el suelo. Ese es el mecanismo. Entonces, a lo que vamos. Giramos los hombros, nos colocamos debajo, vamos atrás, pies mirando un pelín hacia afuera. Desde aquí, cogemos aire, llenamos nuestros pulmones, hinchamos la barriga también, porque eso significa que activamos nuestro centro del cuerpo. Por eso os ponía al principio. Este es un gran ejercicio porque es multiarticular, tiene varias articulaciones a la vez activas, es increíble. Entonces, desde ahí lo que tenemos que hacer es activar nuestra musculatura posterior. ¿Cómo hacemos eso? Con una ligera inclinación hacia adelante. Ahí, una vez que están nuestros erectores espinales, es decir, los músculos de la espalda activos y nuestros isquioperoneos, los femorales, están activos también. Entonces, desde ahí vamos bajando con una ligera rotación externa de la rodilla, que las rodillas vayan mirando hacia afuera. Y ahí. Importante también, marcaros un punto fijo. No estéis con el cuello hacia arriba, con la cabeza hacia arriba. Os marcáis un punto fijo. Entonces, desde aquí, cogemos aire. Estamos bien activos ahí. Nos inclinamos un pelín para activar la musculatura posterior. No es echar la cadera hacia atrás, sino inclinarnos completamente, con todo el cuerpo. Y desde ahí, abajo. Vale. Estos son los aspectos clave en este ejercicio. Si realmente, lo que os explicaba al principio, un calzado u otro, o hacerlo descalzo. También a la hora de coger la barra también podemos incidir más en el cuádriceps o en la cadena posterior. ¿Cómo sería esto? Pues os explico. Como lo hicimos ahora, como os acabo de explicar, la colocamos justo encima del trapecio. Aquí incidimos más en el cuádriceps. Si queremos incidir más en la cadena posterior, lo que tenemos que hacer es, aquí sí que hay que tener una muy buena movilidad de hombro, porque tenemos que colocarla ahí justo detrás de las escápulas. Entonces, desde aquí, ¿qué va a hacer esto? Que cuando bajemos nos tengamos que inclinar un pelín más hacia adelante. Por ello, se activa más la musculatura posterior. Entonces, teniendo este ejercicio y los aspectos clave para poder desarrollarse bien nuestra musculatura de las piernas, vamos al siguiente ejercicio, vamos allá. Pues ahora vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio clave para el desarrollo de la masa muscular de la pierna es una prensa de piernas. Así como en el anterior, en la sentadilla, como os explicaba, es un gran ejercicio, este es el mecanismo inverso, es decir, el primero es una cadena cinética cerrada, es decir, que los pies están estáticos y es donde hacemos la fuerza y el cuerpo es el que se mueve. Aquí es al revés, es una cadena cinética abierta, es decir, donde hacemos la fuerza es donde nos movemos, en este caso los pies. Entonces, mecanismos a tener en cuenta en este ejercicio. También debemos tener en cuenta la ligera abducción de cadera, es decir, que los pies miren un pelín hacia afuera, un pelín. Entonces, ahí, una vez que estamos colocados, puntos a tener en cuenta que realmente no se tienen ninguna vez en cuenta. Un rodillo o una ligera toalla colocada en nuestra zona lumbar. ¿Por qué? Porque nuestra zona lumbar realiza una ligera curvatura de manera natural. Si no, ponte de pie y colocas aquí ahora una mano y ya ves que tenemos una ligera curvatura. Entonces, el problema de las prensas, que vienen casi planas. Esta en concreto sí que tiene una ligera curvatura, pero aún así no llegaría. Entonces, bien un rodillo finito, bien una toalla, lo colocamos
en nuestra zona lumbar para que no se chafe. Entonces, ahora teniendo eso en cuenta, lo que hacemos, ligera aducción de cadera, pies mirando hacia afuera. Nos colocamos también, igual que en la sentadilla, pecho erguido. Tenemos que estar conectados al banco. Tenemos que sentir esa fuerza, no dejarnos estar, sentir esa fuerza. Una vez que estamos ahí, elevamos, abriríamos los soportes. También nos agarramos, igual que lo que os estaba diciendo ahora. Tenemos que estar completamente conectados y focalizados en el ejercicio. Una vez que estamos aquí, vamos flexionando las rodillas y que las rodillas hagan una ligera rotación externa, es decir, que vayan mirando hacia afuera. Desde ahí. Y lo mismo que en sentadilla. Una vez que estamos arriba, cogeríamos aire. Y lo soltamos casi al llegar al final del movimiento. También, otro aspecto clave en este ejercicio es si queremos incidir más en nuestro cuádriceps o en nuestro tren posterior, en el glúteo y en el femoral. Es en función de donde coloquemos nuestros pies. Bien sea, si queremos incidir más en nuestro cuádriceps, colocamos los pies más cerquita de la base, más abajo, y si queremos incidir más en nuestro glúteo y nuestro femoral, lo colocamos más arriba. Son las principales diferencias. Y tener eso en cuenta. Si podéis apoyar la cabeza, pues apoyaríamos la cabeza con la cervical lo más natural posible. No estamos así, ni estamos erguidos. Esto es igual que en sentadilla, lo que os explicaba. Nos marcamos un punto fijo, no estamos ni mirando hacia el suelo ni para arriba. Si en vuestro caso en concreto, en la prensa no podéis apoyar la cabeza bien, colocáis también una ligera toalla y para que podáis apoyar completamente. Este es el segundo ejercicio que va a desarrollar vuestras piernas de manera brutal. Ahora vamos con el tercer ejercicio. Vamos allá. Y como tercer ejercicio básico para que nuestras piernas se pongan fuertes y que tengan una buena masa muscular, ¿queréis saber cuál es? La sentadilla unilateral o sentadilla búlgara. Porque es un ejercicio básico, por lo que os comentaba en el primer ejercicio de la sentadilla. En ciertas lesiones o patologías no puedes hacer una sentadilla trasera, no solamente por una patología o lesión en la columna vertebral como puede ser una hernia discal, sino porque si tienes una movilidad reducida en tu hombro y no eres capaz de meterte bien debajo de la barra, pues este es una gran variante de ese ejercicio y además un gran añadido a ese ejercicio. Podemos enfocarlo de las dos maneras. Si lo ponéis como variante de ese ejercicio que no podéis hacer la sentadilla trasera, que sepáis que a nivel científico está demostrado que aumentar la fuerza de nuestro tren inferior, de nuestras piernas, con la sentadilla búlgara o sentadilla unilateral se correlaciona muy bien con la fuerza que podemos ganar en nuestra sentadilla trasera, para que lo tengáis en cuenta. Si lo que queremos hacer en nuestro entrenamiento como añadido, recomendación personal a altas repeticiones, como pueden ser 10, 12, 15 repeticiones, en los que ya se busca más el bombeo y el estrés metabólico. Entonces, os voy a poner este ejercicio en concreto, la sentadilla búlgara. Aspectos clave. Una vez que tenéis, lo podéis hacer en un banco o bien en una estructura. Ponemos los dos pies en contacto. Lo que os decía al principio con la sentadilla, en el primer ejercicio, lo podéis hacer descalzo o con un calzado específico de halterofilia para hacer sentadilla. Entonces, a lo que iba, estamos en contacto con el banco, adelantamos un pie, adelantamos el otro y el que queda por atrás es el que va al soporte. Entonces, una vez que estamos aquí, aspectos clave a tener en cuenta, hacemos fuerza sobre todo en la pierna adelantada. La pierna trasada simplemente es un apoyo más, no hay que hacer fuerza en la pierna trasada, porque si no le vamos a quitar tensión realmente a la capacidad de trabajo de nuestra pierna que tiene que trabajar. Entonces, una vez que estáis ahí, estáis de nuevo arriba, podéis apoyar el empeine o directamente los dedos. Entonces, a mí me es más cómodo el empeine, también esto juega un papel fundamental la dorsiflexión que tengáis. Yo estoy más cómodo con el empeine porque así tengo más superficie de contacto, pero si estáis cómodos con los dedos, lo podéis hacer con los dedos. Entonces, en este caso, una vez que estamos aquí, bajamos de manera vertical.
¿Qué va a provocar que trabajemos, que incidamos más en el cuádriceps o en el femoral y glúteo? La inclinación del tronco y los grados de flexión de la rodilla. Entonces, os explico. De esta manera, lo que hacemos es, si queremos incidir más en nuestro tren anterior, es decir, el cuádriceps, bajaríamos de manera vertical y la rodilla se va adelantando, teniendo una mayor flexión de rodilla. De esta forma, si queremos incidir más en el glúteo, lo que hacemos es inclinarnos un pelín más hacia adelante, de esta manera. O incluso si queremos incidir más en el femoral, lo que hacemos es arrastrar hacia atrás y no tener tanta flexión de rodilla. Vertical, de tronco vertical, mayor grado de flexión de rodilla, más en el cuádriceps, mayor inclinación del tronco, más en el glúteo, y si nos echamos hacia atrás, más en el femoral. Entonces, una vez que tenemos esto en cuenta, cuando añadimos el peso, lo interesante es hacerlo a una mano, ir pasito a pasito. Entonces, una vez que nos colocamos, lo que hacemos es poner la mancuerna de la pierna que va arriba. Si queréis, os podéis apoyar. ¿Por qué? Esto tiene una explicación clave y es, cada vez que le sacamos un punto de contacto contra el suelo a nuestro cuerpo, se sobreactiva nuestra zona abdominal. Entonces, si os apoyáis, vais a incidir más en el trabajo de piernas. ¿Va a marcar la diferencia? Igual no, pero sí que vais a incidir más en la pierna en concreto y quitar más el trabajo abdominal y no estar enfocando de pierdo el equilibrio. Entonces, lo que os decía, os podéis agarrar, ponéis la mancuerna del lado de la pierna que va atrás y desde ahí también tenemos que tener lo otro en cuenta, lo que os acabo de explicar, más grado de flexión de rodilla, más cuádriceps, nos vamos atrás en función de lo que veáis. Entonces, desde aquí cogemos aire, bajamos y arriba. Si queréis escoger esta variante de apoyaros, simplemente es apoyar. La mano de apoyo no hace fuerza, sino nos va a quitar capacidad de trabajo en nuestras piernas. Después, si queremos una variante un pelín más avanzada, pues lo haríamos con dos pesas, dos mancuernas, dos kettlebell, lo que queráis. En este caso en concreto, ya le quitamos la base de sustentación de la mano en concreto. Pues adelantaríamos y lo mismo, desde aquí, y nos marcamos, como os había explicado en los dos primeros ejercicios, la vista fija en un punto, porque si no puede ser que nuestro cuello se vaya para todos lados. Entonces, desde ahí y ahí. Estos son para mí los 3 ejercicios clave que van a hacer que vuestra masa muscular de la pierna y glúteo crezcan una barbaridad, que tengáis unas piernas fuertes, tonificadas y grandes. Espero que os haya gustado y un abrazo. Probando.